Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a dar unos minutos de cortesía mientras que la gente se conecta. Y así, a ver, esto. Yo lo pondría más bajo, mira. Es el momento que vuelva. Vamos a ver, así. Es el... Bueno, hermanos, muy buenas tardes. Hoy llevamos un día estupendo de compañerismo. Es la primera vez que hemos hecho una convivencia con los que estamos fieles aquí en la iglesia. Ha sido una bendición. Acabamos de llegar del campo y hay hermanos que han faltado. Pues acordamos de nuestro hermano Ramón, que está ahora mismo en Francia, nuestra hermana Miguelina, que está en República Dominicana. Y bueno, pues hay muchos visitantes de la iglesia, muchos indecisos, porque todavía pues, le da cosilla de venir, pero esperamos hacer más tiempo de convivencia. Ha sido una bendición porque a mí por lo menos me ha servido para conocer un poquillo más a los hermanos, para estar juntos, pero hemos dejado que estábamos justicos ahí con la carne, pero hemos venido para acá para alimentar no solamente de carne, sino también alimentar el espíritu. Entonces, como cada semana, empezamos cada semana, el primer día de la semana, adorando a Dios, rindiéndole alabanza, recibiendo de su palabra, y como anunciamos la semana pasada, vamos a tratar un tema que es bastante peliagudo, ¿no? Que tiene que ver con escatología en esta tarde. Y queremos saludar también a los hermanos que se están conectando por las redes sociales para vernos, nuestros hermanos que están en Portugal, nuestros hermanos de diferentes ciudades de aquí de Almería que por motivo de distancia no pueden estar con nosotros. Y esperemos que el Señor nos bendiga a todos y que de una u otra manera podamos recibir de su palabra en esta tarde. Entonces voy a pedir que pase nuestra hermana Vane y que ella nos eche una mano, que nos esté dirigiendo en este tiempo de alabanza, de adoración. Invito a la iglesia a que sea parte activa de la alabanza y la adoración, ¿vale? Que no sea solamente que estemos nosotros adorando al Señor y la gente así mirando y escuchando, sino que os invito a que os vayáis involucrando en la alabanza y en la adoración, porque va a ser bien para nuestra alma, ¿verdad? Ese sacrificio de alabanza que hacemos a Dios, y que el día de mañana, conforme vaya viniendo gente, igual que hemos ido llegando nosotros, pues que la iglesia vea que aquí hay un dinamismo, unas ganas de adorar al Señor, ¿vale? Admiro la reverencia con la que nos ponemos delante de la presencia del Señor, pero tenemos que entender que la reverencia está en nuestro corazón, ¿vale? Y esa reverencia se muestra a través de mis labios, de mis manos, de mi cuerpo, de todo mi ser, adorando al Señor. Entonces os invito, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración y vamos a entrar en este tiempo de alabanza y oración, ¿vale? Señor Jesús, muchas gracias te da mi vida, Padre, por el sacrificio vicario, Señor, en la cruz del Calvario, que nos permite, Señor, entrar delante de tu presencia con plena confianza, Jesús. Pidiéndote perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor, por nuestros fallos que hemos podido cometer, y queriendo estar limpios delante de tu presencia para adorar, levantando manos santas, Señor, con unos labios que te honren, Señor, y que esta alabanza sea aceptada en el trono de tu gracia, Padre. Queremos sentir tu presencia, Señor, y desde este momento, Señor, ponemos este culto en tus manos para que sea tú con tu Espíritu Santo que nos dirija. Muchas gracias te da mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Yeshua. Amado Padre, te damos las gracias, Padre, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, siempre morando entre nosotros, Padre. Te damos el culto que te mereces, Padre. Toda la honra, la gloria, la alabanza es tuya, Padre. Somos tu Hijo y estamos aquí para entregarte nuestra vida, entregarte nuestro corazón y que tú siempre estés al lado nuestro, Padre. Gracias, Padre eterno, por ese gran milagro que hiciste en nosotros de poder rescatarnos de esta oscuridad, de este mundo, Padre. Gracias, Padre, por esa sangre preciosa derramada en la cruz por nosotros, Padre. Ese gran amor que entregaste por la humanidad. Así que gracias, Padre eterno. Gracias. En tu nombre, Yeshua. Amén. Nosotros estamos guiados por unas cuerdas, y son las cuerdas que mueve Dios desde arriba, desde lo más alto, desde lo más celestial, y esas cuerdas son de amor hacia nosotros. Aunque pasen tiempos, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá.
esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control, Padre. Y tenemos la plena confianza, Padre eterno, de que tú siempre tienes ese control. Y es tu misericordia la que nos guía hacia ti, Padre. Tú nunca cambias, tú eres fiel. Y lo que prometiste lo cumplirás. Vendrá por nosotros, seguro. Plena confianza tenemos en ti, Padre. Eres tan grande y tan maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
marzo, pero este es nuestro éxito del verano, ¿verdad? La canción esta que aprendimos la semana pasada. Y antes de entrar en la palabra, que iba a ser un poquito densa, vamos a cantar esa alabanza que nos enseñó Vane la semana pasada, que dice que declara la palabra, ¿verdad? Y muchas veces los problemas y las adversidades con los que venimos, no es como lo vemos nosotros, sino como Dios los ve. Vamos a ser fieles a Él. Si después de esta canción no haces palmas, es lo que repita, ¿vale? Vamos a ponernos en pie, vamos a estar así, nos tiramos un poquito, que hemos estado todo el rato en el campo, vamos a cantar esta alabanza. Que sepa llevar compás, que haga esa canción, y el que se sepa la letra, que la cante, ¿vale? A ver si lo sabe bien de compás. Esta alabanza se llama Danzando y la podéis encontrar, es de Cristín de Clario, pero también la canta Lily Goodman o nosotros mismos. Yo la tengo puesta de sonido del móvil, porque cuando me llaman me da una alegría y un gozo de sentir al Señor, de sentir la presencia de Dios. Cuando me llaman por teléfono me da una alegría todavía. Tu palabra dice que pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no es justo que tú hayas desamparado, eres amparada, hambriento y necesitado, en mi mesa nunca ha faltado, tu reino has fallado, yo no temeré, tu promesa es fiel, tu ayuda es fácil, ligeras tu carga, te entrego tu vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino y estoy danzando cada temporada, danzando cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado, por tu llaga en la cruz fuimos sanados, sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes del pecado, y en la nube seremos arrebatados, cara a cara perderemos, yo no temeré, tu promesa es fiel, tu ayuda es fácil, ligeras tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino y estoy danzando cada temporada, danzando cada temporada. Tu ayuda es fácil, ligeras tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino y estoy danzando cada temporada, danzando cada temporada, danzando cada temporada. Con Cristo se danza. A poquito a poco, yo creo que de aquí a 9 o 10 años ya estamos todos cantando. Es normal, Amén, gloria al Señor. Qué bendición. Hoy me la estoy gozando, de verdad, hermano. Al ver como por la mañana, ¿verdad? Estamos ya con los mensajitos, estamos volviendo a la juventud. Y el que da, el hacer ese esfuerzo, esa necesidad, ¿verdad?, que nace de estar con los hermanos, es lo más precioso que hay. Que nadie te engañe, Hoy vamos a hablar de eso, que nadie te engañe.
Que nadie te diga que tú tienes que venir a Cristo porque si tú vienes a Dios, pues te va a quitar los problemas. Si tú vienes a Dios, te va a pasar lo que tú quieres. Si tú vienes a Dios, Dios te va a ayudar a que se cumpla tus sueños. Vamos, que Dios básicamente te están diciendo que es como un criado tuyo. No es así, ¿verdad? Dios viene a rescatarnos del infierno. Dios nos da una vida nueva. Él derramó su sangre por nosotros, nos enseñó a través de su palabra el camino que tenemos que seguir y tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Y aún en medio de la adversidad y en medio de los problemas, Dios promete que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ruego al Señor que Él nos hable a través de su palabra en esta tarde, y ruego al Señor que en mi torpeza Él me ayude a poder explicar su palabra. Mira, hermano, yo me he pegado años haciendo conferencias acerca de las religiones. Yo hacía estudios acerca de las diferencias que hay entre las diferentes religiones que hay en el mundo y las diferentes filosofías en comparación con la Biblia. Hasta que me tocó empezar a hablar dentro de las ramas del gnosticismo, de todas estas ramas de la teoría de la conspiración, los Illuminati, el nuevo orden mundial, todas estas cositas. Y estaba yo tan tranquilo haciendo esos estudios y empecé a difundirlos. Hice una página web que está por ahí funcionando todavía, se llama Teoría de la Conspiración y la Biblia. Todavía en internet se puede buscar. Creo que es miguelangelross.es.tl. Y empecé a hablar de todos estos temas que tenían que ver con el ocultismo y quién está en el verdadero gobierno de este mundo. Bueno, pues me llamaron para amenazarme de muerte. Y yo, como no soy ni Pablo, ni Pedro, ni soy tan valiente, pues yo dejé de hablar de esos temas. Y entonces pasó el tiempo y me enfadé. Y me enfadé conmigo mismo porque decía, bueno, pues ¿qué clase de cristiano soy yo? Qué cobarde, ¿verdad? Que en vez de denunciar todas estas cosas que están haciendo las élites y ahora porque me amenazan, pues si es que no es por mí, es por mis niños que estaban más pequeños, ¿no? Era por mi mujer, por la gente que me rodeaba. Me llamaron a mi casa para amenazarme. Y fue así como el Señor me mostró y me convenció de que nuestro trabajo no es denunciar a los malos, porque a la gente le gusta buscar en las tinieblas al que habita en la luz. Entonces nuestro trabajo consiste en predicar la luz, en predicar el Evangelio, porque cuando conocemos la verdad, dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Entendéis? Entonces yo, por mucho que me quiera empeñar y por mucho que quiera meterme en todas las ramificaciones del misterio, lo que voy a hacer es enredar más la madeja. Pero si comparamos todo el tipo de conspiraciones que hay con la palabra de Dios, que viene la luz en nuestras vidas, y lo vamos a ver en esta tarde. Si os dais cuenta, cuando uno ve por las redes sociales a los que llaman conspiranoicos, ¿verdad? Cuando más auge hubo fue ahora cuando empezó la pandemia, ¿verdad? Y hablaban de los gobiernos en la sombra, de la gente que está en el poder, que están ocultando. Claro, ¿qué ocurre? Que hay infinidad de información, hay tanta información que te puede abrumar. Porque mira unos vídeos de unos científicos, mira otros vídeos de otros científicos, de unos políticos, de unos ideólogos, y cada uno te llega a una conclusión. Siempre llegamos al final que dice el gobierno en la sombra, ¿verdad? Te hablan del gobierno en la sombra y de las fuentes oscuras de maldad que son las que están dirigiendo este mundo. Entonces tú preguntas y le dices, ¿pero quiénes son? ¿No? Humanamente hay 13 familias que están localizadas, incluso hay un ejército que le llaman el ejército del dragón, que está operando en China, que ellos humanamente quieren ir a matar a los jefes de esas 13 familias que hay teniendo gobierno en la tierra, porque ellos piensan que si matan a esas personas, pues se acaban los problemas que hay en el mundo. Primero, que esas 13 personas, tú imagínate cómo estarán de protegidas, que son las fortunas más grandes que hay en el mundo, y en segundo lugar, porque a ellos no les alcanza la mira a ver qué hay más allá. Entonces, antes de traer este contraste en la palabra de Dios que nos va a dar una luz clara y eficiente, porque llevamos desde el final del año pasado poniendo un énfasis especial en el estudio de la palabra de Dios. Hemos visto cómo es la Biblia, es la palabra del Señor. No hay comparación con ningún otro libro que se considere, entre comillas, sagrado, cómo tiene inspiración divina y cómo es inerrable e infalible. Y aquí nos da todas las claves para el desarrollo de nuestra vida. Pero lo principal que tenemos que tener en cuenta antes de llegar a este punto es que hay algo maravilloso y que también es único en la Biblia. Y es el 100% del cumplimiento profético. Es decir, hay otros libros que están pululando por ahí, que cada uno tiene sus profetas, tiene sus iluminados. Incluso más allá del ámbito religioso, hay libros de gente que se considera profeta, ¿verdad? Os viene a la cabeza tan conocidas las profecías de Nostradamus, ¿verdad?
donde vemos que hay un cumplimiento profético parcial o que el cumplimiento profético, digamos, no está claro, se puede achacar a varios eventos diferentes. Sin embargo, todas las profecías que vienen en la palabra de Dios se han cumplido literalmente. Todas, Miguel, bueno, quedan unas poquitas por cumplir, que tienen que ver con lo que en teología se llama el estudio de la escatología, el fin de los tiempos. Dentro del estudio de la escatología, en una rama cristiana, hay diferentes posiciones que no van a ser aclaradas hasta que pase el momento. Pero eso no quita la doctrina básica fundamental de la Biblia. Y es que en la Iglesia del Señor se ha predicado siempre la segunda venida de Cristo. ¿Vale? Esa es nuestra esperanza. Hoy estábamos hablando, cuando teníamos tiempo de compañerismo, acerca de la ordenanza de la Santa Cena, ¿verdad? Y decíamos, ¿cuándo vamos a dejar de tomarla? El Señor, cuando dijo que ya no se tomara más la Santa Cena, pues dijo, haced esto en conmemoración mía hasta que yo vuelva. El Señor se fue, dijo, voy a preparar morada para vosotros, y todas las profecías que quedan por cumplir en la palabra del Señor tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Y algo que muchas veces esta sociedad ignora. Pero lo más ridículo es que queremos hacer oídos sordos cuando estamos hablando de que el 100% de la profecía se ha cumplido. Cada vez que la palabra del Señor te decía que un reino iba a caer de esta manera, que se iba a levantar un rey, las profecías que son relativas al primer advenimiento del Mesías a la tierra, de Dios encarnado, vemos que el cumplimiento es literal. Cuando estemos estudiando en las clases de la escuela bíblica, cuando estamos hablando acerca de la persona de Jesús, veréis que no se trataba de que, bueno, podía haber sido este, pero también podía haber sido otro. Vamos a ver el cumplimiento literal de las profecías, al dedillo de los montones de profecías que en la palabra, miles de años, cientos de años antes, nos hablaban de cómo íbamos a poder reconocer que venía el Mesías. Y el mismo Jesús, cuando se le preguntó acerca de su regreso, de su segunda venida, él nos dio una advertencia. Pero primero, porque hay mucha gente que se está conectando a través de las redes sociales, que en este día hablábamos y le hablaba de que íbamos a estar tratando el tema de la Agenda 2030 en el culto de hoy. Entonces, nosotros no somos políticos, nosotros somos una iglesia, pero sí es muy importante que la gente, tanto los que estamos aquí como los que nos están escuchando a través de las redes, puedan tener un posicionamiento exacto del lugar histórico en el que nos encontramos, ¿vale? Mira, si nosotros cogemos ahora y vamos dejando de iglesia, ¿vale? Nosotros cogemos y nos metemos en la página del Gobierno de España. Pues lo primero que te va a salir en la página del Gobierno de España es un arcoíris redondo y pone Agenda 2030. Cada vez que pongamos la noticia, es raro que no saque esta noticia, os suena, ¿verdad? Por lo menos, la Agenda 2030. Esto forma parte del plan de la Agenda 2030. Bueno, pues la Agenda 2030 es un plan que han firmado 193 países con la esperanza de tener un mundo más justo. Y tiene 17 puntos ese plan, ¿no? El eslogan que tienen es que para el año 2030 no tendrás nada y serás feliz. Hasta ahora yo no estoy leyendo ningún libro, no te estoy hablando de ninguna religión, te estoy hablando de algo en lo que los gobiernos de 193 países en el mundo están trabajando ahora mismo, la Agenda 2030. Pero si tú te metes en la página del Gobierno de España, me he entretenido esta semana, y no aparecen 17 puntos, sino que, digamos, los resumen y al final aparecen 6 puntos. Yo os los voy a citar como vienen puestos en la página web y luego voy a explicaros lo que yo entiendo que está pasando en la actualidad. Y cada persona que no escuche, que juzgue si yo estoy loco o si es real lo que estoy hablando. En principio, el eslogan de la Agenda 2030 ya un poquito descolocante. No tendrás nada y serás feliz. Es como si yo te digo, te voy a pegar un tortazo y dame las gracias. Es absurdo, pero en cambio, dicen que es que no quiero utilizar palabras feas en la iglesia, pero literalmente uno de los mayores investigadores politólogos del mundo decía que si tú le das a todos los días a una persona a comer excrementos, al final le gustan. Perdóname por la palabra tan fea, pero es cierto. Y te lo van metiendo, te van inculcando una serie de ideologías hasta el punto que, aún viendo que es absurdo, todo el mundo parece que lo apoya. ¿Os acordáis del cuento de el rey y el mendigo que le decían, es que te vamos a hacer un traje
Y ese traje es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que solamente las personas que tienen un corazón puro pueden verlo. Y era porque el sastre no había tenido tiempo de hacerle el traje al rey. Total, que el rey iba desnudo. Y entonces decía el sastre, ¿has visto qué bonito el traje? ¡Qué maravilla! Claro, él había dicho, si tú no tienes un corazón puro, no puedes ver el traje. Entonces la gente, para no reconocer que su corazón no era puro, estaban viendo al rey desnudo, nadie veía el traje. Pero todo el mundo decía, ¡qué maravilla! Precioso, el traje más bonito que he visto. Ni el mismo rey lo veía. El rey miraba abajo y decía, pues estoy en cuero. Madre mía, como la gente sepa que yo soy el rey y estoy diciendo que mi corazón no es puro porque no veo el traje, pues, ¿qué hizo? Hizo un desfile por todo el reino en pelota arriba. Iba un hombre desnudo, con la banda de música tocando, y el rey en cuero. Y le iban anunciando, por aquí tenemos el traje del rey. Solamente el que tenga un corazón puro puede verlo. Y todos haciendo palmas. ¡Ah, qué bonito el traje del rey! Pues si va en cuero, calla, tú di que va. Hasta que un niño dijo, pero si va en cuero, ¿no? Entonces ahí fue cuando entendieron el engaño que había. De esta manera, las ideologías más estúpidas y más diabólicas que están tomando control de este mundo se están normalizando y se están haciendo ver normales. Entonces vamos a dar un repaso, antes de irnos a la palabra, a la situación en la que el gobierno de España, del país donde nosotros estamos, los hermanos de Portugal también están metidos dentro de esa agenda, en Francia también. Vamos a ver los 7 puntos que esto, cuando vayáis a casa lo miráis, te metes página del gobierno de España, es lo primero que te vas a encontrar, la Agenda 2030. Primero voy a dar los 6 puntos, que son los que ellos anuncian, está muy bien. Primero, fin de la pobreza, estupendo. Segundo, hambre cero, bien, ¿no? Yo firmo. Tercero, salud y bienestar para todos, genial. Cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Ya empiezan aquí a colar de una forma rara, pero bueno, es uno de los objetivos de la Agenda 2030. El sexto, agua limpia y saneamiento para todos. Ahora vamos a ver lo que ya estamos empezando a ver en nuestra sociedad, ¿vale? ¿Habéis escuchado hablar de las ciudades de los 15 minutos? Eso ya se está implantando en diferentes países de Europa. Hay países donde la gente está saliendo a la calle y lo está recibiendo la autoridad de a palo. Aquí se va a hacer el experimento en uno de los barrios más ricos de Madrid y se quiere empezar a instaurar próximamente ya. Es decir, el gobierno quiere que con el plan que hizo en la pandemia se poderlo poner a actuar. Es decir, nosotros solo nos podemos desplazar como máximo a ciudades que estén a 15 minutos andando de donde nosotros vivimos. Cuando aprueben esa ley, yo solo podré ir hasta Benadú. Gagua ya me pilla lejos. Y vosotros igual. Cuando estaba aquí la pandemia, el trabajo donde yo estaba se consideraba un trabajo esencial. Entonces, a mí me daban una autorización para yo poder circular. Cuando estaba todo el mundo encerrado, pues yo iba con el coche y me iba desplazando a las ciudades. Me paraba a la policía y le enseñaba el documento. Si yo no tenía ese documento, me podían hasta detener. De hecho, durante la pandemia yo me iba aquí a correr y en un par de ocasiones tuve que correr, pero de la policía, porque me perseguían. Entonces ese sistema se va a instaurar ya, ¿vale? No estamos hablando de una cosa que a lo mejor, porque cuando yo era joven y me hablaban de estos temas, yo lo veía como una cosa del futuro, como cuando yo era chico decían, en el año 2000 los coches vuelan. Y bueno, ya estamos en el 2020 y todavía no va, pero yo lo veía algo muy lejano, pero ya está pasando, ¿vale? Las ciudades de los 15 minutos. Donde aquí dicen, no, ¿para qué vaya a moveros? Si es para que no haya humo en las calles. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí vaya a tener centro de salud, vaya a tener para comprar la tienda de la ropa, de la comida, vaya a tener el gimnasio, vaya a tener la iglesia, lo que queráis, pero de aquí no podéis salir, cada uno en su barrio. La forma de prisión y de gueto más cruel que no se veía desde la Alemania nazi. Y eso se está inculcando como no tendrás nada y serás feliz. Se han prohibido los coches que usan combustible fósil, es decir, gasolina y diésel. Para el año 2035 ya no debe de haber coches. Tiene que tener todo el mundo un coche eléctrico. ¿Eso vale un dineral? Yo no me puedo comprar un coche eléctrico ahora mismo, pues yo siempre voy con coches de segunda mano que valen 2.000 euros. Entonces ya no puede tener coche tampoco. Solo podrá tener los que tengan muchos billetes. Pero es que aunque todos tuviésemos dinero para comprar un coche eléctrico, ¿dónde están los enchufes para cargar ese coche? No existen. Es una falacia. Ni siquiera hay litio para hacer las baterías. No tendrás nada y serás feliz. Esto no es una cosa del futuro, esto es una cosa que se está implementando ya, que está en el gobierno de España. Entonces, si repasamos estos puntos, vamos a ver
en España, dentro de esos 193 países, lo que ha firmado. Primero, el fin de la pobreza. Eso no es ni más ni menos que el control de la economía. Cada vez más el dinero, como es, electrónico. Te hago un Bizum, te pago con la tarjeta, no puedes sacar en efectivo más de una cantidad que es cada vez más pequeña, hasta que llega un momento donde el dinero desaparezca. Entonces, imaginaros, por ejemplo, nuestro hermano que tiene un trabajo físico duro, él trabaja en el campo durante todo un mes. Se enloma la espalda, se hincha de trabajar y no le dan nada a cambio. Ha trabajado, no le han dado nada. Yo te digo que tú en tu móvil, si lo miras, pues te he ingresado 1.000 euros, pero tú no tienes los 1.000 euros en la mano. Es que yo te estoy diciendo que te lo he ingresado. Tú de ahí pagas tu alquiler, pagas tu luz, tu agua y tu comida. Al final te lo has gastado todo y no tienes nada, pero eres feliz, no te falta de nada. Pero ese trabajo, esa gota de sudor que están cayendo de su frente, sí me la llevo yo. Se trabaja en la implementación de una moneda única, electrónica. Cuando empresas privadas intentan sacar una moneda única, habéis escuchado los bitcoins y todo este tipo de historias, lo que hacen es intentar desprestigiarla para que la moneda única la tengan los amos del dinero, lo que siempre ha sido el Fondo Monetario Internacional, que es una empresa totalmente privada. Tú cuando escuchas el Fondo Monetario Internacional parece que es algo del gobierno, pero el Fondo Monetario Internacional es una entidad totalmente privada. En eso es lo que consiste el plan del fin de la pobreza. Mirad qué bonito lo pinta, pero consiste en hacer desaparecer el dinero y tener el control absoluto. ¿Recordáis en Apocalipsis? El que no tenía la marca de la bestia no podía comprar ni vender. Segundo lugar, hambre cero. ¿Habéis visto el anuncio de la tele? Comes carne es malo. No se puede comer carne porque las vacas echan muchos gases de metano y el efecto invernadero hace que haya la capa de ozono y esto no es sostenible porque se gasta mucha luz. Lo mejor que podéis hacer es comer bichos. Pero tú también comes bichos, señor político. No, yo me como unos pedazos filetes de media que flipa. Digo vosotros, que vosotros tenéis que comer bichos. Se quiere eliminar el alimento que sea totalmente sintético. Mira, eso no puede ser. Hombre, en los países donde coman bichos sí, ¿verdad? Pero aquí en España, aquí no vamos a permitir de comer bichos. Hermano, vete al Mercadona y mira las etiquetas. Tú no te puedes imaginar la cantidad de alimentos procesados que están hechos a base de escarabajos, cucarachas, gusanos y mosquitos, porque el gobierno está implementando que nuestra dieta tiene que estar también dirigida por el gobierno. Un gobierno único y mundial. Y no te estoy hablando locura. Esto mismo te lo digo hace 20 años y diría, madre mía, cómo está el Miguel de la chuta. Pero yo lo que te estoy hablando es de las noticias del telediario que te metes en la página del gobierno de España. Y cada día me alegro más de los que en su día me animaron a estudiar la palabra de Dios. Porque ahora estoy preparado. Y la mayoría de la gente ve estas cosas y ven que es raro, pero no saben dónde están. Dan palos de ciego. Seguimos. Tercer punto. Salud y bienestar. ¿Habéis visto el experimento de la pandemia? Salud y bienestar. ¿Os acordáis la gente? Era un asesino, era un insolidario, si no te pones la mascarilla, nos va a matar a todos. Hombre, hay que ponerse por solidaridad, hay que ponerse la vacuna. ¿Qué lleva la vacuna? Pero eso funciona. Pero tú te la tienes que poner. ¿Por qué? Porque si no te multa. Mira, en esta pandemia mi esposa estuvo a punto de morir, tuvo una enfermedad grave y tuvo que ser intervenida de urgencia. Y cuando yo fui al hospital, no me dejaban estar con ella ni verla porque no me había puesto la vacuna. ¿Cuánta gente, te acuerdas? Perdimos una gira, unos viajes a Colombia, ¿te acuerdas? También porque no teníamos el pasaporte COVID. La gente quería que no fuésemos a comprar. Ahora han pasado muy poquitos años, ya se ha demostrado que la vacuna no vale para nada, que hay gente que está muriendo por las vacunas, pero el sistema está implementado. Ya existen unos protocolos creados y han visto dónde han fallado, porque hay gente que no se ha puesto las vacunas, que no se han creído esa tontería, pero es que además resulta que ya saben cómo tienen que actuar para que la próxima vez, aunque no quieras, te la pongas. Control total de la sanidad. Ese es otro de los puntos de la Agenda 2030. No es moco de pavo, estamos hablando de la más fuerte dictadura que ha visto la historia de la humanidad. Educación de calidad. Suena bien, ¿no? Que mis niños estudien lo mejor posible. Bueno, lo que están haciendo desde los gobiernos es eliminar las humanidades. Que la gente no estudie historia, que la gente no estudie filosofía,
que la gente no estudie literatura, solamente que estudien conocimientos técnicos. Esto no me lo dijo un pastor, esto cuando yo estaba en el instituto, mi profesor, se llamaba Gaby, ya lo decía. Quieren que haya buenos mecánicos, que haya buenos ingenieros, buenos electricistas, buenos informáticos, pero que seamos cenutrios en la cabeza, que no conozcamos la historia de nuestra humanidad para que nos puedan inculcar las ideas que ellos quieran y tener un control total sobre la educación. Que le digan a nuestros niños pues que si venimos del mono, que si esta teoría es la verdadera, que si hay que creer en la ciencia. Se elimina, por supuesto, el estudio de la fe. Control para tener una educación de calidad, pero calidad en cuanto a qué base. Estamos viendo ya las noticias donde enseñan a los niños pequeños a que mantengan relaciones sexuales entre ellos, donde le enseñan a que todo lo aberrante y todo lo que va en contra de la voluntad de Dios sea normal y aceptado por narices. Educación de calidad. Bueno, igualdad de género. Aquí es donde me voy a empezar a cargar los amigos. Vemos que la palabra del Señor decía que los últimos días sería igual que los días de Noé, que sería como los días de Sodoma y Gomorra, donde la gente lo veía normal. ¿Ves cuando los ángeles fueron a visitar a Lot? Los querían violar. O sea, que si decimos que el mundo está hecho polvo, pues tú imagínate que yo creo que por lo menos a día de hoy aquí entran 2 ángeles y como mínimo nos postramos. Pues tú imagínate cómo estarían de pervertidos que entraron los ángeles y dijeron, madre mía, ¿cómo vamos a poner esto? Es un poco cómico, pero es a lo que estamos volviendo. Llegará un momento que aquí querrán venir a casarse gente que estén en contra de la voluntad de Dios, y cuando yo me niegue puedo ir hasta preso. Igualdad de género. Todos los hombres son malos, todos los hombres son maltratadores, a todos los hombres hay que matar. Si se busca la manera de que una mujer se pueda quedar embarazada sin hombre, matamos a los hombres. Meten doctrinas de demonios a las mujeres para que tomen odio ante los hombres y al mismo tiempo las sexualizan. Les quieren vestir de libertad al libertinaje. Igualdad de género, qué bonito suena. Igualdad, libertad y fraternidad. Agua limpia y saneamiento. El otro día estuve viendo un experimento, me quedé, pues ya es que ya no se puede hacer nada. Siempre hemos bebido, el cuerpo está hecho para beber agua de los ríos. Que no es agua cristalina, esta de manantial, no quiero hacer propaganda, ¿vale? Pero el otro día hicieron un experimento unos científicos con electrólisis, con unos filtros que meten corriente al agua, que eso sirve lo venden mucho a un dineral, para limpiar el agua del cuerpo. Entonces cogieron todas las marcas de agua y quitando una, que de las baratillas, todas las demás, estoy hablando de Solán de Cabra, Lanjarón, no es por las propagandas, pero las marcas más conocidas, estaban llenas de químicos dañinos. Sabéis que nuestro gobierno, por orden y por ley, de forma normal, echa flúor al agua del grifo. Sustancias que te dejan tonto. Los gobiernos dan permisividad y visualizaciones a las redes sociales, a las tonterías. Pero cuando tú quieras traer una enseñanza pura, te lo recortan. Esos son los planes de la Agenda 2030, señores, en España, ¿vale? No estoy hablando de Finlandia. Eso se está implementando ya. Es una agenda que está funcionando un tiempo que se culmina en el año 2030. Estamos en el año 2023. Quedan solamente 7 años. Esta agenda está creada por las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. ¿Vosotros a quién habéis votado para que salga el presidente de las Naciones Unidas este año? ¿No sabéis a quién habéis votado? Nadie ha votado al presidente de las Naciones Unidas. ¿Y al presidente de la Organización Mundial de la Salud, a quién habéis votado? ¿Y al presidente del Foro Económico Mundial? En cambio, tú has visto que te sientas a comer y ponerte el diario y te sale. El Foro Económico Mundial ha decidido que va a subir los tipos de interés un 2%, por lo cual el Euribor se va a disparar y la hipoteca se va... Y tú estás comiendo diciendo, hay que ver, vaya tela, pero no sabes lo que estás viendo. La Organización Mundial de la Salud ha decretado que antes del año 2025 será obligatorio el carnet de vacunaciones. Hombre, pues,
Y hablo yo con familiares y vecinos. Hombre, pues ellos sabrán lo que hacen, que ellos son los que mandan. Y tú le dices, ¿y quién la ha votado? ¿Quién la ha puesto ahí? Y nadie se queda. Y la gente vive engañada. Y los estudiantes de las conspiraciones dicen, oye, detrás de todo esto hay unas cabezas pensantes y unas poderes en la sombra. Y sí, defínemelo. Eso es como cuando te digo que de dónde venimos, me dices que hubo una explosión y 14.000 millones de años y entonces vino una energía y nos juntamos y así salieron los hombres. No, define, utiliza tu cabeza. Todavía no he abierto la Biblia. En el año 1902 se crea un documento llamado el Protocolo de los Sabios de Sion, lo que se conoce como el movimiento sionista actualmente. Es una publicación que, aunque no lo parezca, es totalmente antisemita. Son sionistas y son antisemitas. ¿Cuántas veces nos hemos matado Damián y yo con la gente cuando va en la iglesia, pedazo de bandera puesta ahí con la estrella de David, con la menorá, y están canta Yeshua, igual que nosotros? Dicen, ¿tú sabes lo que es eso que tiene ahí puesto? Pues ¿qué va a ser? Por la estrella de David. Ellos se creen que el rey David llevaba a colgar la estrella esa. Entonces por eso la ponemos nosotros. Y es un símbolo que enaltece a demonios. Y la gente los pone y todavía avanzamos y sacamos a nuestras niñas con panderos en la iglesia a esa serie de historias. En el protocolo de los sabios de Sion, que estaba liderado por los que son los actuales dueños, las familias dueñas de todo el dinero que hay en el mundo, no te vayas a creer que cuando te dicen, oye, que el más rico del mundo es Bill Gates, que es Elon Musk, las fortunas que esta gente mueve, lo que puede tener Bill Gates no le llegan ni a los talones. Es calderilla para ellos. Ellos llevan el gobierno económico de naciones enteras. Y nunca lo va a ver por la tele. Y son los mayores asesinos, sacrificadores de niños, violadores que pueda haber en este mundo, adoradores de Satanás. Y ellos ya llevan cientos de años trabajando con este plan. Y al final una de las metas que ellos tienen es que dice que estamos muchos en el mundo. Ahora estamos 8.000 millones de personas. Yo me acuerdo cuando salió la canción de Enciende una luz de Marco Witt y éramos 4.000 millones y ya era una burrada. Cuando se hizo este escrito había 1.500 millones de personas y ya se querían cargar una tercera parte de la humanidad. Y conforme vayamos estudiando escatología veremos cómo ese plan desafortunadamente se va a llevar a cabo. Pero estamos viviendo unos tiempos presentes, no estamos hablando del futuro, estamos hablando de los tiempos en los que estamos en la actualidad. El día 1 de marzo del año 2023 se ha inaugurado la Casa Abrahámica. ¿Sabéis lo que es? Abu Dhabi, ¿vale? La ciudad árabe por excelencia. Estuvo el Papa, estuvieron los principales imanes y los principales exponentes del judaísmo. Han hecho un gran edificio con el plan de que, como dijo Simón Pérez, era un primer ministro de Israel, totalmente sionista. Y él, en el año 2014, hizo una declaración, dice, bueno, lo mismo que existe la ONU, la Organización de Naciones Unidas, sería bueno que existiese una ONU de las religiones. Porque si hubiese una religión unida, pues ¿qué ocurre? Que no habría guerra. La gente, ¿por qué se mata? Por las religiones. Los árabes se matan con los judíos con los árabes, los cristianos se matan con los judíos, los cristianos se matan con los árabes, los budistas son perseguidos. Pero si hubiese una religión única, donde se respeta obviamente las creencias de cada uno, pero que tuviese una misma cabeza visible, pues seríamos todos uno, ya no habría problema. Gobierno único, moneda única, religión única. No es cuento, no es fantasía, no son predicadores que estaban haciendo elucubraciones, estamos hablando de los tiempos reales en los que estamos. La Casa Abrahámica. Mirad, para una persona que no conozca a Dios, que no conozca la palabra, mirad qué planteamiento más bonito. Al fin y al cabo, todos somos descendientes de Abraham. Tú piensas que Abraham tuvo el hijo de Agar y tuvo el hijo de Sara. Pero es que el mismo Dios, si tú te lees la Biblia, le hizo una promesa a los ismaelitas y les dijo que sus generaciones iban a ser incontables como la arena del desierto, como las estrellas. Y al otro hijo, al de Sara, a Isaac,
también le dio la misma promesa. Cada uno dice que ellos son, uno tiene su razón, pues claro, Ismael, quieras que no, bueno, pues fue un desliz que cometió Abraham, pero quieras que no, en verdad fue el primogénito, y entonces el derecho está sobre él. Entonces, claro, los judíos dicen, ya, a ver, espera, pero eso fue, tú lo has dicho, un error que cometió. El hijo primogénito, el que fue mandado por Dios, fue Isaac, y hasta ahora, pues a tiros y matándose. Luego llegan los cristianos, y dicen, pues, al fin y al cabo, ¿Jesús qué era? Jesús era judío. Jesús venía de la fe de Abraham. Entonces, ¿qué hacemos nosotros matándonos? Entonces tú lo escuchas y dices, ay, pues verdad. También vaya tontería. Si al fin y al cabo, mira, cada uno con sus cosillas, todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones llevan a Dios. Mira, lo que hace falta es ser buena persona. Entonces, siendo buena persona, pues cada uno, pues yo respeto lo tuyo y tú respetas lo mío. ¿Para qué nos vamos a matar? Mira qué cosa más bonita de que vayamos ahora juntos. Mira, más todavía. Yo que soy musulmán, voy a ir contigo a la sinagoga. Y la semana que viene nos vamos a ir a la misa. Y está aquí los imanes. Pues eso ya se ha inaugurado y podéis meter en internet, buscáis la casa abrahámica. Veréis la millonada que se han gastado. Por otro lado, tenéis que saber que ya están todos los materiales para la construcción del tercer templo. Y durante años, los que estudiamos catología, teníamos una incógnita, porque hablaban de cuando se construyese el tercer templo, estaría ubicado donde ahora mismo está el domo de la roca, de los árabes. Entonces, es imposible. ¿Tú sabes la que sería también? Tú imagínate que vaya ahora ahí con los albañiles y con el marro y con la grúa. Que venimos a cargarnos el domo de la roca porque el terreno me hace falta. Vamos a hacer aquí el templo de los judíos. Sería la guerra mundial, ¿verdad? La mezquita Al-Aqsa. Se llama Al-Aqsa. Al-Aqsa, ¿no? Fijaos. Entonces, ahora qué casualidad que ahora ya, al ser de lo mismo, ya no va a haber problema. ¿Por qué? Porque los mismos dirigentes van a decir, vamos a ver, si esto va a servir para la unión y va a servir para la paz, vamos a hacerlo. Y cuando nosotros dijamos, eso es una aberración, si eso es cumplimiento profético, pues te dirán, tú estás chaval perdido, tú eres un extremista, eres un radical. Gente como vosotros tenía que estar presa. Acordaos de estas palabras que se quedan grabadas, ¿vale? Ya está pasando. Que yo no me estoy inventando nada. Fijaos lo que decía Simón Pérez en 2014, lo que se necesita es una ONU de las religiones para acabar con la guerra religiosa. Esto lo dijo Simón Pérez, que era el primer ministro israelí, en una reunión con el Papa. ¿Sabéis lo que dijo el Papa? Pues no, vamos a ponernos a hacer. Que lo importante es llevarnos aquí. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, ahora nos vamos a la palabra del Señor, ¿vale? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Venimos de que Jesús predice la destrucción del templo. Cumplimiento literal, otro cumplimiento literal de la profecía de la palabra del Señor. Entonces empezamos a leer en el capítulo 24 a partir del verso 9, ¿vale? Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, atentos, paramos todas las veces que haga falta, pero es que hay tal pozo de sabiduría y de profecía en este texto que no podemos dejar saltarnos nada, hermano. Les dijo Jesús. En mi Biblia está, cada vez que habla Jesús, le cambia la letra para que sepamos que es palabra directa. Toda la Biblia es revelación de Dios, pero esto es palabra de Dios directa. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El Maitreya, ¿verdad? Los principales exponentes de las religiones, los que te dicen, levántate, ven para acá, ¿qué? He aquí Jehová, te dice, ven, te dice, te saca los cuartos, ¿vale? Ya lo ha avisado el Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre. Oye, que yo vengo en el nombre de Dios, ¿eh? Lo que te digo, esto es de Dios, tómatelo. Diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Atentos, ¿eh? Esto está escrito hace más de 2023 años. Perdón, casi 2023 años. Y oiréis, esto lo dijo Jesucristo, imaginadlo diciendo estas palabras, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino.
Y habrá pestes, pandemias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, que es donde estamos ahora, será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Leyendo este texto entiendo cuando iban los cristianos a los leones, cuando iban a matarlos, cuando los violaban, cuando saqueaban sus casas, porque estaba profetizado. O sea, el sentido de la profecía en la Biblia siempre, la profecía es para animar a la iglesia, para esforzarla, para que no se pierda de su centro. Y hasta en el día de hoy sigue habiendo iglesias perseguidas. Nosotros, gracias a Dios, ahora mismo tenemos libertad, no nos dan muchos problemas, son más bien problemas políticos. Pero hay sitios donde te pillan con la Biblia y te fusilan, que te meten preso, que te quitan tus posesiones. Y no hay que irse muy lejos. Tú te vas aquí al cementerio de Almería y verás que hay una parte del cementerio donde está hecho para los protestantes. ¿Lo sabías yo o no? En el cementerio de Almería, la parte antigua, que parece como las películas de miedo, eso estaba hecho porque se suponía que la gente que leía la Biblia estaba fuera del pueblo de Dios. Entonces no podía enterrarlo en suelo santo, porque al cementerio le dicen suelo santo. Entonces, como a esta gente no éramos miembros de la Iglesia Católica, se nos ponía en una parte del suelo que no está considerada como santo. Curiosamente, en Almería, los protestantes que había eran de billetes. Entonces, porque venían de Inglaterra, venían de esos sitios, ¿no? Venían con una cultura protestante, y aunque eran enterrados en suelos no considerados santos, pues tenían dinero suficiente para hacerse buenos panteones. Entonces, si tú ahora te pasas por ahí y lo visitas, parece como las películas de miedo esta antigua, pero está suelo aparte. Seguidores de la Biblia, seguidores de Jesús, no pisan suelo santo. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos hablado? Tú que estás metido en la religión esa, ya te han comido la cabeza. Ya estás en una secta. Vive la vida y disfruta, tanta Biblia, tanto culto. Antes era de otra manera, pero desde que te has metido en esa iglesia, a este ya no lo llamamos. Ya no nos sigue el rollo de la misma manera. En eso que habéis metido vosotros, pues eso no es persecución, hermano. Persecución es lo otro. Quemados, apaleados, robados, violados, con una sonrisa sabiendo dónde viene, por las maravillosas palabras de nuestro maestro, que nos advirtió de que esto vendría. Y estamos hablando de que todavía es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y ese texto va unido con este. Daos cuenta que los versículos los hemos puesto los hombres. Los textos vienen originales, pero nosotros los hemos puesto numéricos pues, para saber dónde está, para encontrarlo. Pero este texto no es separado, viene junto. Mirad. Dice, y entregarán uno a otro se aborrecerán. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy hablábamos también de eso, ¿verdad? Cuando teníamos tiempo de compañerismo. ¿Cuánta gente no se desanima en la iglesia por ver cómo se levantan falsos profetas que quieren hacer mercadería de la iglesia? Y la gente se desilusiona de Dios por el testimonio de hombres impíos que se visten como ovejas siendo lobos y que utilizan este puesto de preeminencia, que debería ser un puesto de servicio hacia los demás, y lo utilizan para enriquecerse, para abusar de la gente, para jugar con los cargos, y la gente dice, no quiero saber más nada del culto ni de la iglesia, pero ni de esta, ni de la otra, ni de todo, porque hay nada más que mafia. Y el Señor lo profetizaba. Y está pasando. No podemos negarlo. Que Dios nos guarde de todo ese espíritu del anticristo que viene para destruir a su iglesia. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y estamos hablando de hace 2000 años, donde había 4 locos ahí, 12 apóstoles, que nada más que 2 o 3 tenían estudios, y el hijo de un carpintero, perdido allí en Jerusalén. Imaginaos, ¿eh? ¿Cuántas veces me pongo yo a hablaros? La iglesia de Rioja, ya verás tú, como la iglesia de Rioja vamos a triunfar y vamos a predicar el evangelio y tal. Y, hombre, yo tengo ya un añico, ¿no? Y veo cómo me miráis y dice que lástima, Miguel. Es muy bueno, pero qué lástima. Y yo voy a hacer caso, Miguel. Pues yo creo que sería algo así, ¿verdad?
¿Qué le iba a decir a estos apóstoles, de verdad, si pudieran ver cómo el Evangelio está siendo predicado en toda la tierra, incluso en tribus perdidas? Hay gente que se coge una avioneta con Biblia, las traducen al idioma de las tribus y van a predicar el Evangelio. Y el Señor nos da un tiempo de gracia a la humanidad para que se arrepienta. Y mientras estamos en ese tiempo de gracia donde el Señor está dando la oportunidad de volver a sus caminos y de que nos vaya bien, pues nosotros vivimos a lo loco. Y estamos ahí en el TikTok, en el Instagram, engañando, robando, condenando nuestra alma A ver si está muy guapo. y viviendo en agonía, en tristeza, en ansiedad. Y cuando le habla a la gente de la luz, pues está echado perdido. Y cuando le hablas de la Agenda 2030, lo comparas con la Biblia, pues lo único que dice, es que ¿sabes qué pasa, Miguel? Es que es mejor no saber nada. Qué respuesta más necia. En fin. Es que me enervo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, bueno, pues voy a parar aquí y lo vamos a explicar un poquito, ¿vale? Nos vamos a ir, dice que el Señor dice, cuando veáis la abominación desoladora que profetizó Daniel, vamos a ver porque hay diferentes puntos de vista en cuanto a esta abominación desoladora, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a Daniel, capítulo 11, versículo 31. A ver, Vane, léelo tú, y así no cambia mucho. Daniel, capítulo 11, versículo 31. 31. Sí. Ahí dándole el segundo templo. Fuerte. Daniel, Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén, gloria al Señor. Nos vamos a sentar. Mira, hay diferentes interpretaciones acerca de este cumplimiento que habla acerca de la abominación desoladora, dependiendo del punto de vista del estudio de la escatología, si es preterista, si es posmilenial, si es premilenial. Pero bueno, hay unos indicadores que no hablan aparte de que la persona que hará esta abominación hará un pacto con el pueblo de Israel, un pacto de 7 años que será interrumpido entre año y medio. Hay diferentes posturas, hay unas posturas en las que hablan que ese pacto a los 3 años y medio se acaba el sacrificio, tiene que ver con la muerte y resurrección de Cristo, que es la que hace que cese el sacrificio. Pero claro, ¿qué ocurre? Que aunque eso ya lo vamos a ver en la escuela bíblica, los diferentes puntos de vista, hay cosas que no acaban de concatenar, porque por ejemplo, este punto de vista estaría bien si se cumpliese todo el resto de la profecía. Ha habido dos momentos en la historia, una en el año 167 antes de Cristo, donde Antíoco, se llamaba Antíoco Epífanes, le decían Epífanes. No sé si habéis escuchado alguna vez la palabra epifanía, ¿no? Cuando dicen se me ha aparecido Dios, he tenido una epifanía. Entonces Antíoco Epífanes fue un rey que él mismo se consideró que era Dios. Él se puso el nombre Epífanes. No es que fuera el nombre Antíoco y el apellido Epífanes, sino decía Antíoco Epífanes, es como decir Antíoco el Dios, ¿vale? Entonces en el año 167 antes de Cristo, este rey profanó el templo y lo que ocurre, bueno, en fin, él puso cerdos, animales inmundos dentro del tabernáculo del templo, pero él nunca había hecho un pacto con Israel, simplemente lo estuvo haciendo. Entonces, esa teoría, de todas maneras, estamos viendo un cumplimiento, pero tenéis que tener en cuenta que esto se hizo en el año 167 a.C. y Jesús vino 167 años después, más 30 que tenía cuando empezó su ministerio, estaremos hablando de 197 años después. Y Jesús habla en futuro, cuando veáis que viene la abominación desoladora. Entonces, si bien es cierto que Antíoco Epífanes hizo una profanación del templo, te das cuenta que fue 200 años antes de que viniera Jesús, no podía estar hablando de esa profanación, de esa abominación desoladora. ¿Qué ocurre? Que cuando llegó el tiempo en que ocurrió esa abominación, los que estudiaban la profecía de Daniel, es lógico que dijeran, pues mira, esto es lo que dijo Daniel, ¿vale? Estaba profanando el templo, pero no hablamos de esa profanación. Después, en el año 70, es cuando el ejército romano hubo la destrucción del templo, ¿verdad? Y cogió los enseres y las insignias que tenían con las águilas y con los dioses romanos y los llevaron y los guardaron en el templo. Entonces, la parte, digamos, preterista dentro del campo de la escatología, que hablan
del cumplimiento de las profecías de Daniel de una forma diferente a los que creen en el rapto, pues hablan de que esa fue la abominación desoladora. Pero estos puntos de vista, digamos, no concatenan, no cumplen el 100% de las exigencias que pone la profecía, ¿vale? Eso, ya digo, no es un tema que estemos tocando en el culto de hoy, eso lo vamos a ver en la escuela bíblica, pero sí tenemos que tener en cuenta las palabras del maestro avisando acerca de que vendrá una abominación desoladora y que en el lugar donde ahora están todos luchando, y lo estamos viendo para que se construya el templo de Israel, y donde se está buscando que la gente adore a Dios, que la gente se une, llegará un momento en que alguien se pondrá y querrá ser el Dios y querrá recibir la adoración, y el que no lo adore, matarile. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ya entendemos un poquito, entonces, dice, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Algún día, igual que estamos viendo esto de la Agenda 2030, que era impensable, igual que hoy era impensable cuando éramos chicos, que tú te imaginas que iba a salir por la tele un político diciendo, vamos a una cosa, si un hombre se enamora de un niño y el niño consiente en mantener relaciones sexuales con él, porque este hombre, aunque sea un hombre de 62 años, él se autopercibe como una niña de 9 años que quiere tener un novio y se enamora de un niño de 9 años, nosotros no podemos ser tan inconsecuentes de no aceptarlo, porque tenemos que tener igualdad de género. Y tú eso lo veías, a mí me lo hubieran puesto cuando yo tenía 15 o 20 años, y digo, ¿qué dices una más este? Y ahora están todos. Hola, me llamo Miguel, soy poliamoroso, polisexual, heteroelle, y yo lo que pasa es que una vez me levanto por la mañana y me siento mujer, pero luego por la tarde me siento hombre y por la noche me siento caballo. Pero te tienes que elegir a mí como ella. Y todos, claro, es un tío listo. Y a lo malo llamamos bueno. Y nos lo quieren imponer, en la escuela. Por tanto, llegará un momento en que nosotros veremos cómo se hace el templo, cómo la gente empieza a hacer sacrificios, empieza a hacer oraciones, y llegará un momento en que yo me quedo helado cuando veo, por ejemplo, ¿conocéis a Nayib Bukele? Es el presidente de El Salvador. El Salvador era el país con más delincuencia del mundo, el sitio más inseguro para estar, donde te pegan un tiro y te matan por robarte un mechero. Entonces este hombre, que es cristiano, dijo, si me votáis, yo acabo con la delincuencia en menos de un año. Lo votaron, y el hombre, pues, por ejemplo, si alguien mataba a alguien, pues mandaba a 2.000 soldados a buscarlo. Los metía en una cárcel, o los mataba directamente, los metía en una cárcel, a dormir hasta una piedra, desnudo, pasando frío y sin darle de comer. Y si te mueres, pues no vas a matar a nadie. Cogió a los miembros de las bandas criminales y las mezcló. En todas las cárceles, no puedes poner a los maras, con los truchas, no los puedes poner. ¿Qué dices? Venga, todos metidos juntos. Pues se están matando entre ellos, porque se maten. No fueran hechos por estar en la cárcel. El caso es que ha pasado un año y ya no hay delincuencia, no hay asesinatos, no hay robo, nada. Y ahora todo el mundo está asaltando a este hombre. Aunque por un lado, tú le dices, oye, está muy bien, ¿no? Y encima el hombre es cristiano. Él enseña valores de la Biblia. Él apoya a la iglesia evangélica mucho. Pero ha construido la cárcel más grande y le ha dado libertad a la gente para que meta a la cárcel cuando quiera, con el aplauso de todos. Eso es lo que se tiene que hacer. Mira cómo termina con la delincuencia. Si hubiera 4 Nayib Bukele por todo el mundo, ya verás cómo no había problema. Se está preparando el caldo de cultivo para que algún día se levante un hombre y la gente le entregue corriendo el poder. Un tío como este es el que hace falta. Mano dura, que se acaben las tonterías. Todos con trabajico, que trabaje la gente. Tanto gandú, tanta paga y tanto perro. Que trabaje y que todo el mundo no le falte un cachico pan. Y que no haya ladrones, que no haya robo, que todo el mundo sea honrado. Que no sea honrado, se le corta la cabeza. Y se le entregará el poder a este hombre. Y será líder de un gobierno único. Y lo estamos viendo. Que se está preparando el terreno. Que la Biblia lo profetiza. Y que estamos yendo como ovejas a ser degollados. Y entonces los conspiradores, los estudiantes de las conspiraciones dicen, ¿qué hacemos?
¿Cómo podemos salir de esta situación? Que no se puede hacer nada, solo podemos informar. Vamos, perdonad que el mensaje sea un poco largo, pero creo que es interesante, ¿eh? Si queréis lo dejo y seguimos otra semana, o lo veis bien, seguimos, ¿no? Dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mirad que ha habido momentos malos en la historia, pero el Señor nos habla de una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Y dice el Señor, mira, qué máquina mi Señor, dice, además le han dedicado un versículo, dice, ya os lo he dicho antes, estáis avisados. Así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Las estrellas caerán del cielo, ¿eh? Hay mucha gente que dice que eso es una chorrada, que eso es poético. La Biblia dice que las estrellas caerán del cielo, y si dice eso es porque hay bóveda y hay estrellas ahí puestas, pero bueno. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí la gente que no cree en la Biblia dice, ¿ves? Pues decía que no iba a pasar esta generación y no pasó nada. De hecho, en la iglesia primitiva, la gente pensaba que era inminente el retorno de Cristo y vendieron sus posesiones, las pusieron a los pies de los apóstoles, pues decían, de todas maneras, ¿para qué quiero yo el duple? ¿Para qué quiero yo el cortijo? Si va a venir el Señor. ¿Entendéis? Pero cuando se refería a que esta generación no pasará antes de que acontezcan estas cosas, que habla de que estas señales que están aquí, cuando ocurran, no pasará una generación antes de la segunda venida. ¿Entendéis? Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conocéis que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Otra pausa aquí. Por muy bien arreglado que venga, mucha corbata, mucha gafa, mucha Biblia, mucho portátil que traiga a la mano, cuando te empiezas a hacer cuenta, tú veas, y haz un estudio, porque mira, en el año 1948 se produjo la unificación de la nación de Israel y se hizo luego la guerra de los 6 días, y luego por este tiempo hubo una diáspora y desde Rusia volvieron, y al final te dice, total, que el Señor va a venir en 2003. Ese es un falso profeta. Porque si Jesús mismo dijo, solo mi Padre lo sabe, no lo saben ni los ángeles. Yo con mucha corbata que llevo, voy a saber yo la fecha a la que viene el Señor. Ni caso. Hay movimientos religiosos enteros que están basados en ponerle fecha a la venida del Señor.
De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Te ven a la iglesia? Ya nada. ¿Qué haces? Pues aquí vamos a hacer roscos esta tarde. ¿Te ven al culto? Ya nada. ¿Dónde vas? A las motos. ¿Te ven al culto? Yo no. ¿Dónde vas? A ver una novela. ¿Y qué hacéis ahí metidos? Como los días de Noé. Disfruta, hija, que la vida son 2 días para estar metido ahí en una iglesia. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos, con los actores. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Este sería un momento genial para terminar la predicación, porque yo ahora te cojo y te digo, ¿y a qué esperas, hermano mío? Si sabes que estamos llegando a los tiempos del fin, ¿por qué no consagras tu vida y la entregas a Dios? Y te daría que no veas. Pero es que hay más, porque todavía la gente que nos esté viendo por las redes, la gente que pregunta, dirá, sí, vale, está muy bien, el Señor lo está avisando, es verdad que está pasando, ya ahí no me puedo meter, porque es verdad que lo dijo hace 2000 años y está pasando ahora y lo estamos viendo. Pero claro, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Quiénes son? ¿Cómo podemos identificarlos? Entonces, cuando a mí me amenazaron de muerte y estaba estudiando la masonería, veíamos cómo las personas que se meten en el mundo del oculto entran por hacer negocios, no entran porque dicen, voy a adorar a Satanás, sino que yo me meto aquí porque aquí tengo enchufes para los trabajos, para entrar, van haciendo ritos, y conforme van subiendo de categoría, lo que ocurre con estas sectas satánicas es que lo que hacen es que, mira, como nosotros vamos a manejar secretos, fuertes, ¿cómo sé yo que yo, por ejemplo, meto a Gaby en el grupo mío, pero el día de mañana Gaby no me va a traicionar? Pues entonces vamos a hacer algo que esté muy más, lo dejamos grabado, lo dejamos guardado, de manera que el día que Gaby se le ocurra traicionarme, pues yo saco ese vídeo. Entonces, a más grande es el compromiso que tienen, más grandes son los sacrificios y los ritos que hacen. Eso es ir subiendo de nivel dentro del ocultismo. De tal manera que al final sacrifican niños, hacen violaciones, hacen aberraciones tremendas, y tú, si quieres subir de nivel, tienes que hacerlas, porque es la manera que ellos te van a tener pillado. Es mucho más sencillo de lo que parece. Cuando tú llegas al final de esos grupos, en el grado más alto, en el grado 33, se te presenta que tú estás adorando al maestro de la luz. Claro, durante todo el tiempo que tú ingresas en este tipo de sectas, te dicen, no, nosotros, cualquier religión, tú puedes estar en nosotros y ser de cualquier religión, no hay problema. Al final nosotros adoramos al gran arquitecto, al Señor de la luz. Entonces tú estás pensando, pues Dios, el gran arquitecto, el Señor de la luz es Dios. Pero cuando llegas a ese nivel, al final te descubren que es Lucifer, el Señor de la luz, y lo está adorando. Pero vamos a ver qué enseñanza nos da la palabra con respecto a este asunto. Me gustaría leer otro texto más, si me dais permiso, en el Evangelio de Lucas, nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 21.
Daos cuenta que no estoy tocando el texto famoso de 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? Entonces el Señor mismo, con voz de... Porque no es el tema de la predicación. El tema de la predicación, a lo que el Señor nos está hablando, es estar preparado, ya verás, ¿vale? Lucas, capítulo 21, versículos del 25 al 36, ¿vale? Dice, entonces, esto también es el Señor quien está hablando. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de la ola, desfalleciendo los hombres porque el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación, cuando acontezcan estas cosas, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida. Le está hablando a los cristianos, ¿eh? Que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, la advertencia que nosotros estamos teniendo en la palabra del Señor es sencillamente que tenemos que estar preparados cuando veamos que una serie de señales empiezan a pasar. Y esas señales están ocurriendo en la actualidad. Y la tendencia que va a tener la Iglesia en este tiempo es la comodidad. El buscar la apariencia, el buscar los afanes de este mundo, el buscar la vida, bueno, sí, primero hay que tener una serie de cosas bien y luego ya Dios, ¿entiendes? Claro que un cristiano tiene que tener su casa en orden, claro que un cristiano tiene que trabajar, claro que no tiene que tener ganancias deshonestas, claro que no tiene que ser dado a las pasiones de este mundo, a los colocones, a las fiestas, claro, estamos de acuerdo. Pero la prioridad es tener comunión con Dios y estar en la presencia de Él, porque el día se acerca, y anunciarlo a la gente. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? No es momento ahora, porque estamos trayendo un mensaje que es devocional, que estamos trayendo la palabra de Dios para que inspire nuestros corazones, y esto es algo que veremos en la escuela bíblica. Estamos hablando de que efectivamente están localizadas, hay personas y hay familias que son los dirigentes de las fuerzas del mal, igual que hay dirigentes en la iglesia, igual que el Señor levanta líderes dentro de la iglesia, hay líderes dentro del ambiente satánico que son los encargados de ser soldados del enemigo de Dios. Y habrá una batalla final. Entonces, esto no se trata de una película, no se trata de un cuento. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del Señor de los Anillos, no estamos hablando de Harry Potter, estamos hablando de que toda la profecía se ha cumplido. Y durante cientos de años dijo que va a venir Cristo, un día vendrá el Mesías, que un día vendrá el ungido, que un día vendrá Dios que se hará carne, que vendrá a ser ofrecido como un cordero inmolado. Y se cumplió el cumplimiento profético, es que se cumplió la destrucción con el diluvio. Entonces, el mismo Señor, cuando Él vino, profetizó que volvería por su iglesia, que iba a haber un tiempo para que el Evangelio fuera predicado a todos, que se salvasen el máximo posible de la condenación eterna. Y nos dio unas premisas a los hijos de Dios para reconocer cuando ese tiempo llegase. Y hoy, como nunca, ese tiempo se acerca. Entonces, la pregunta para todos los que nos están viendo, que dicen, bueno, vale, pero ¿quién son? Pues vamos a la palabra del Señor. Nos vamos a ir a Efesios, capítulo 6, versos 11 y 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas de ¿quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estábamos hablando hoy de los tres cielos, ¿verdad? Esa es nuestra verdadera guerra. Entonces, cuando yo le digo eso a la gente, si yo de entrada, la panzada a las que me he pegado, yo le digo a una persona que no conoce a Dios, no, esto es una guerra que tiene que ver con espíritus satánicos. Y dice, madre mía, ¿cómo está este tío de la cabeza? ¿Cómo está de la chota del Miguel? ¿Qué se ha leído? ¿Qué se ha tomado? ¿Qué habla de huestes celestes, de seres de maldad, de Satanás? Eso son películas. Las películas intentan hacer un primado negativo, intentan que tú, cuando no conoces a Dios, te creas una fantasía para que cuando ocurran los eventos reales, pues te creas que tiene que ver con esa película. Y llegará un día donde Cristo venga por su iglesia y seremos llevados con Él en esa segunda venida, y todavía dirán que han sido ovnis, que se la han llevado, que bueno, había unas desapariciones extrañas y misteriosas, que será integrante, ¿verdad? ¿Y qué? O sea, ya se va preparando el terreno. Pero cuando un cristiano tiene lucha, cuando un cristiano peca y es derrotado por el enemigo, y esto es muy importante, que la iglesia de Rioja, todos los que nos están viendo, por supuesto, que os mandamos saludos, pero nosotros, la iglesia de Rioja, me gustaría que de hoy hasta que venga el Señor, o nos vayamos con Él, tengamos este concepto claro, porque va a servir de bendición para mi propia vida, pero también para la bendición de los hermanos que me rodean. La iglesia no tolera a un cristiano que deliberadamente peca. Si yo como pastor de esta iglesia veo que una persona se obstina en tener una vida pecaminosa, con todo el dolor de mi alma y por mucho que yo lo quiera, la Biblia me enseña a que lo aleje. Pero es que yo el primero, voy a pecar un montón de veces. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Y quizá, hermano, para ti hay cosas que son absurdas que yo caiga, pero para mí es un mundo. ¿Entiendes? Entonces, cuando el Señor dice, cuando habla de no juzguéis y no seréis juzgados, está haciendo referencia a eso. ¿Entendéis? Yo que sé, imagínate, por un ejemplo, yo tengo un defecto, yo soy muy envidioso. Y mi esposa, pues el defecto suyo es que es muy mentirosa. Pero a mí, yo soy una persona que me gusta ir con la verdad por delante. Soy muy envidioso, pero me gusta ir con la verdad por delante. Entonces yo siempre, pero vale, ¿por qué mientes tanto? Es que no puedes mentir, tú como cristiano no puedes mentir. Sin embargo, ahora llega otro vecino, se compra un coche que no vea, y digo, yo no voy a ver el coche que se va a comprar, tío, claro, pues mira, fíjate, tiene que dar la... Y me dice mi mujer, muchacho, qué envidioso eres. Pues sí, el hombre le ha ido bien, ha trabajado, se ha comprado su coche rico. Entonces, lo que para mí es un mundo, a ella no le cuesta nada. Y lo que para ella es un mundo, a mí no me cuesta nada. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar nosotros, miembros de este ejército, en la iglesia? Si mi hermano está débil, si mi hermano está en la carne, tengo que orar por él, tengo que darle mi propio testimonio y con amor corregirlo. Porque hemos visto en la palabra del Señor que en los últimos tiempos, por la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Entonces tenemos que ser conscientes de que somos unos eslabones súper débiles y que estamos en un ejército que si no somos guiados por el Espíritu Santo, nada tenemos que hacer. Pero habiendo aprendido estas palabras de nuestro Maestro, debemos de salir de aquí reconfortados, sabiendo que el fin se acerca, que vienen tiempos difíciles y que cada uno de nosotros está haciendo una carrera por santificarse y por crecer en los caminos de Dios y por presentarnos impolutos delante de Él, como un obrero que no tiene de qué arrepentirse y que usa bien la palabra de verdad. Pero hermanos, unámonos, porque llegarán tiempos donde no podamos tener este privilegio que tenemos ahora de reunirnos para adorar, porque no nos dejarán. Y si nuestro corazón no está fuerte en ese momento, ¿cómo haremos? Y llegará un momento donde tendremos que elegir entre hablarle a Cristo del vecino o que me quiten la paga. Y si nosotros no nos fortalecemos ahora en el poder de la palabra de Dios, ¿cómo haremos? Y tenemos un tiempo de gracia en el que el Señor nos permite alejarnos de nuestros vicios, de nuestras ataduras, de nuestras debilidades para poder ser utilizados por Dios. Veamos en la palabra como el Señor mismo, no el apóstol, no los padres de la iglesia, el mismo Jesucristo dice, evitad, ¿verdad?, esas pasiones, la glotonería, las borracheras, ¿no?
las pasiones mundanas, los afanes. Evitadlo para que cuando llegue ese día estéis fortalecidos en la fe. Entonces, el solo hecho de poder ser usado por Dios ya me anima a santificar mi vida. Y ese es al final el mensaje de hoy, que nuestra lucha, al final de todo, la gente se seguirá dando cabezazos porque no le podrán ver salida. Es que es imposible. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué envenenan el agua? ¿Por qué nos meten los venenos? ¿Por qué nos quieren quitar las monedas? ¿Pero por qué nos quieren? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no le van a dar salida. Y seguirán buscando en las tinieblas al que habita en la luz. Y querrán buscar en la ciencia oculta al Cristo. Y todavía serán engañados. Entonces oramos para que los que hemos conocido la verdad no caigamos en tentación y que podamos ser estandartes de esa verdad para este mundo hablarle. O sea que imaginaros el privilegio tan grande que nos ha dado Dios de formar parte de su fila. Nunca os tengáis en poco, nunca estiméis en poco el privilegio que hemos recibido de estar delante de la presencia del Señor. Así que hasta aquí la palabra que el Señor traía. Que el Señor nos bendiga mucho a la iglesia de Rioja, a los hermanos que nos están viendo a través de las redes. Mañana continuamos con la escuela bíblica porque conocer la palabra del Señor es lo único que nos va a ayudar a tener entrenamiento para luchar contra esta hueste de maldad. Amén. Que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo porque estamos en el final. Y yo no quiero que nadie de mi familia se queme la llama del infierno. Es así. Que me digan loco, que me digan tonto, que me digan raro. Pero yo cada día tengo que predicarles del reino que se acerca. Y mantengamos nuestro testimonio firme delante de todas las hechanzas del enemigo y estas ideas satánicas que quieren meterse incluso dentro de la iglesia. ¿Vale? Nos ponemos en pie por reverencia al Señor y vamos a hacer una oración para despedir. Padre Santo, te da mi vida. Muchas gracias, Señor, por tu presencia derramada en tu iglesia en esta tarde. Y quiero rogarte, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que tú bendigas, prosperes la vida de cada uno de mis hermanos aquí de la iglesia de Rioja, los que están fuera de viaje, Señor. Los que nos están viendo a través de las redes, Padre, que nos des fortaleza para seguir predicando con denuedo tu palabra. Muchas gracias te da mi vida, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Señor bendiga mucho, familia.